es un tema un poco quizá novedoso, no en cuanto a su existencia, lleva bastante tiempo alrededor del mundo. La financiación es una parte esencial para la proliferación de armas de destrucción masiva, pero recientemente organismos internacionales como el Gafi han empezado a centrarse en este tema y si seguís las recomendaciones veréis que cada vez van poniendo más énfasis. Desde las Naciones Unidas también se está haciendo mucho énfasis, se está poniendo mucho énfasis y en los últimos años se han pasado varias resoluciones, ahora las veremos, y estaría bien verlo como una pata más de lo que es el crimen financiero y el crimen organizado. Financiamiento de terrorismo, blanqueo de capitales, financiamiento de la proliferación. Voy a intentar ser breve, pero a la vez voy a intentar que se entienda todo bien, así recuperamos algo del tiempo y no ocupo yo demasiado. Esto es una parte, la agenda que vamos a seguir. Primero, como sé que es un tema que a lo mejor perdón, sí. Muchas gracias. Si no se me escucha, que alguien me diga, que alguien levante la mano. Gracias. Como es un tema que puede ser algo novedoso, incluso para mí, hace unos años tampoco estaba muy al tanto, voy a intentar... Sí. Ahí está. Perfecto, vale. Voy a intentar no moverlo. Perfecto. Vale, gracias. Ahí bien. Voy a intentar hacer una introducción breve sobre el tema de las armas de destrucción masiva, lo que son, lo que no son. Luego vamos a ver cómo se financian. Vamos a ver un par de casos de estudio a lo largo de la presentación, uno más o menos a la mitad, otro tirando al final. Y luego vamos a entrar de lleno en el tema de los bienes de doble uso y cómo las redes de proliferación necesitan adquirir estos bienes de doble uso y llevarlos a los países o a los territorios donde quieran utilizarlos con el fin de desarrollar esas armas de destrucción masiva. Es el objetivo final. Todo el financiamiento va orientado a desarrollar esas armas. Bien, pues, ¿qué son las armas de destrucción masiva? Seguramente casi todos aquí lo sepáis, se ha oído mucho hablar de ellas a lo largo de la historia, sobre todo del último siglo. Tenemos tres grandes tipos de armas de destrucción masiva. Las que quizá más resuenen en el ideario común son las armas nucleares, son explosivos que tienen una gran capacidad destructiva y que no solo eso, sino que además emiten partículas radiactivas de uranio y de plutonio que tienen repercusiones muy negativas para la salud, pueden causar la muerte, pueden causar mutaciones genéticas a muy largo plazo. Es decir, son armas que no solo irrumpen en el momento de la explosión, sino que sus efectos duran mucho en el tiempo. Luego tenemos las armas biológicas. Las armas biológicas vendrían a ser toxinas, agentes infecciosos como virus, como bacterias, que están vivos y que se pueden utilizar para también causar enfermedades, enfermedades infecciosas en grupos controlados de población, de animales, mediante se pueden, pues, por ejemplo, mediante drones se podría liberar, o mediante cápsulas se podría liberar uno de estos agentes, ¿no? Eso es otro tipo de arma de destrucción masiva. Y es bastante similar el uso de las armas químicas. Las armas químicas no son compuestos vivos, no son toxinas, son agentes químicos. Agentes químicos que se pueden, por ejemplo, inhalar, como el gas sarín o el gas cloro. Son agentes nerviosos que pueden, pues, por ejemplo, interrumpir el funcionamiento normal del sistema nervioso, paralizar el cuerpo, dificultar la respiración y causar la muerte. Estos son los tres grandes tipos y luego hay un cuarto, digamos, tipo o subtipo que son las armas radiológicas. Estas armas también se conocen como bombas sucias y vendrían a ser una versión, digamos, reducida, quizá no exactamente, pero reducida de un arma nuclear. Las armas radiológicas, las bombas sucias, son explosivos que también se detonan y tienen una capacidad destructiva menor que las armas nucleares, pero que también liberan agentes radioactivos. Pueden tener uranio, pueden tener plutonio, quizá no tan enriquecido ni tan, que no tiene una capacidad tan destructiva como las armas nucleares, pero que sí que pueden causar esas mutaciones genéticas o otros efectos adversos a la salud en una cantidad más o menor que las armas nucleares. Como decía, las Naciones Unidas, a lo largo de su historia, sobre todo durante o desde principios de este siglo, a través del Consejo de Seguridad, que como sabéis es el órgano que a través de la emisión de resoluciones
crea leyes internacionales, es decir, las resoluciones que aprueba el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros de la ONU. El Consejo de Seguridad, desde 2004, ha aprobado varias resoluciones para luchar contra la proliferación de las armas de destrucción masiva. Y tiene, digamos que, dos enfoques diferentes o diferenciados. El primero, el que podemos ver aquí con la resolución 1540 de 2004, es un enfoque que trata de prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva hacia actores no estatales. ¿Qué son actores no estatales? Pues pueden ser grupos terroristas, como los que salen aquí en los ejemplos, Aum Shinrikyo, que es un grupo terrorista japonés, o era, Verdad Suprema en español, Al-Qaeda, que todos conocemos, muy activo en Oriente Medio y también en Europa y en Norteamérica, o el Estado Islámico más recientemente. También pueden ser grupos o organizaciones, gracias. También pueden ser organizaciones con ánimo de lucro, no necesariamente grupos terroristas, sino organizaciones como la que se creó en los años 80 en Pakistán. Pakistán es un estado que tiene armas nucleares y las consiguió gracias en parte al trabajo de un ingeniero nuclear del país, se llamaba Abdul Qadir Khan. Y esta persona ayudó a Pakistán a desarrollar su programa de enriquecimiento de uranio y una vez Pakistán consiguió sus armas nucleares, este ingeniero empezó a exportar esa tecnología a otros países y colaboró con Corea del Norte, colaboró con Irán, colaboró con Libia y exportó parte de esa tecnología. No era un grupo terrorista, simplemente era una suerte de empresario que conocía la tecnología, conocía las empresas alrededor del mundo, en Europa, en Asia, en Oriente Medio, que lidiaban con esta tecnología, sabía dónde comprarla, sabía a quién tenía que contactar para venderla y simplemente creó esta red de proliferación, que duró hasta 2003. De hecho, la caída de esta red fue lo que propició que las Naciones Unidas adoptaran esta resolución. Cuando he mencionado a estos grupos terroristas, no es por nada, sino porque también han utilizado, no solo han proliferado, sino que han utilizado estas armas. Muchas gracias, casi mejor. ¿Funciona ya? Vale, perfecto. Vale, así creo que mejor. Aum Shinrikyo, el grupo japonés Verdad Suprema, utilizó gas sarín, un agente nervioso, en el metro de Tokio en 1995 y mató a 23 personas aproximadamente, no recuerdo el número exacto, pero alrededor de 20-25, e hirió a cientos de ellas. Un arma química. Al-Qaeda nunca ha utilizado armas de destrucción masiva, pero a principios de la década de los 2000 hizo pública su intención de desarrollar armas radiológicas, bombas sucias, lo que he explicado anteriormente, bombas que no son nucleares, no tienen tanto poder, pero que sí que podrían liberar elementos radiológicos. Estado Islámico, en 2015 y 2016, utilizó armas químicas, gas cloro y gas mostaza, en Siria y en Irak. Es decir, los grupos terroristas ya han utilizado armas de destrucción masiva, armas químicas y armas biológicas, y podrían en cualquier momento intentar hacerlo de nuevo. Ahí es donde entra esta resolución, la resolución 1540. Con esta resolución, el Consejo de Seguridad tiene establece tres provisiones principales. La primera es la más genérica, simplemente prohíbe a los Estados miembros de las Naciones Unidas que apoyen la proliferación de armas de destrucción masiva por parte de actores no estatales, de este tipo de grupos. Es decir, cualquier Estado parte de las Naciones Unidas tiene prohibido apoyar a estos grupos terroristas o grupos con ánimo de lucro en sus esfuerzos de proliferación. Y luego va un poco más en detalle el texto de la resolución. La resolución también pide que todos los Estados aprueben leyes y regulaciones que prohíban que estos actores, que lo prohíban por ley, que adquieran, transporten, desarrollen o transfieran armas de destrucción masiva, y no solo estas armas, sino todos los componentes necesarios para desarrollarlas, incluyendo los bienes de uso doble, de los que hablaremos luego. Pero para que pensemos que no solo es la transferencia de estas armas, no es que se transfiera una bomba nuclear de un país a otro, lo que se transfiere son todos los componentes, todo el know-how, las fibras de aluminio que se necesitan para construir misiles, partes necesarias para construir esos vehículos que luego llevarán esas bombas, o las cápsulas que llevarán
las armas químicas. Todo eso está prohibido y tiene que estar prohibido por ley. Y luego, por último, yendo un poco más a lo específico, esta resolución requiere que todos los estados establezcan e implementen controles en sus fronteras, controles fronterizos, controles de exportación, para prevenir que todas estas tecnologías, estos bienes, pasen de un país a otro sin licencia. Es decir, que no pueda haber un flujo descontrolado de este tipo de materiales que puedan llevar a la proliferación. Lo que se trata, a fin de cuentas, con estas resoluciones, de impedir el tráfico de los componentes que puedan llevar a la proliferación de armas de destrucción masiva. Y luego, esto es en cuanto a grupos no estatales. Luego, como he dicho, las Naciones Unidas tienen dos formas de afrontar este problema. Uno es con los grupos no estatales, otro es con actores estatales a los que se ha llamado la atención porque podrían estar proliferando, o en el caso de Corea del Norte, estarían o habrían ya proliferado este tipo de armas de destrucción masiva, fuera de la legislación internacional. Para que haya un poco de contexto, desde 1970 existe el Tratado de No Proliferación Nuclear. Ese tratado, en teoría, solo le da derecho a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, a tener armas de destrucción masiva, a tener armas nucleares en concreto. Las armas químicas y las armas biológicas están completamente prohibidas por otras convenciones. Otros países, como Corea del Norte, por ejemplo, han desarrollado estas armas fuera de ese tratado, que las Naciones Unidas reconocen, así que las Naciones Unidas lo han sancionado. Corea del Norte probó su primer arma nuclear en 2006 y desde ese año las Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad, han aprobado 10 resoluciones, 6 de las cuales incluyen sanciones internacionales. Estas sanciones van desde las sanciones a individuos específicos y empresas que se sabe que han trabajado o que trabajan en esta proliferación de armas nucleares en Corea del Norte, a otros individuos que mueven dinero a su favor, pero van mucho más allá y han llegado hasta el punto de tratar de aislar a Corea del Norte del sistema financiero internacional, porque el Consejo de Seguridad entiende que prácticamente la totalidad del dinero que llega a Corea del Norte puede ser desviado para proliferar este tipo de armas. También hay sanciones, por ejemplo, hay un embargo armamentístico, y luego veremos un caso de estudio que es relevante. Corea del Norte no podría importar armas de otros países y tampoco podría importar tecnología pesada, no podrían exportar bienes textiles y una serie de bienes de comercio más. Es probablemente el régimen de sanciones de las Naciones Unidas con más capacidad, con más elementos sancionados. Y para que nos hagamos una idea, Corea del Norte se estima, porque no hay datos oficiales, pero se estima que podría tener entre 30 y 50 cabezas nucleares que podría ya utilizar en misiles y tendría suficiente material de fisión nuclear como para montar otras 40 o 60 cabezas nucleares. También tiene un programa de misiles balísticos que también está sancionado por las Naciones Unidas por estas resoluciones y estos misiles balísticos le permitirían llevar o detonar estas armas nucleares, digamos, transfiriéndolas desde submarinos, desde bases terrestres, desde trenes incluso. Es decir, que es un programa que está creciendo y que cada año sigue creciendo. De hecho, el año pasado me parece que probaron más de 90 misiles, incluyendo misiles balísticos, y este año, desde enero hasta agosto, ya habían probado más de 30. Es decir, están muy activos, en contra de las resoluciones de las Naciones Unidas, que de nuevo son de obligado cumplimiento. Y luego, por último, de los regímenes que existen hoy en contraproliferación, quedan aún algunas medidas relativas a Irán. Con Irán hubo, desde 2006 también hasta 2010, hubo 6 resoluciones impuestas por las Naciones Unidas porque Irán estaba enriqueciendo uranio, tenía un programa de enriquecimiento de uranio, que en principio no es un problema. Enriquecer uranio es una de las partes necesarias para un programa nuclear civil y los programas nucleares civiles, según el Tratado de No Proliferación, son legales y son lícitos y muchos países alrededor del mundo utilizan la energía nuclear para generar electricidad y generar energía. Sin embargo, una de las condiciones es que estos programas civiles estén sujetos a inspecciones regulares por parte de los inspectores de la Organización Internacional de la Energía Atómica, que es una organización que depende también de las Naciones Unidas y que simplemente
se dedica a comprobar que los programas nucleares de estos países no sean utilizados para crear armas, sino que sean civiles, que tengan aplicaciones pacíficas, generación de electricidad, medicina, etc. El tema con Irán es que Irán no aceptaba, durante un tiempo no aceptó que estos inspectores accedieran a sus instalaciones nucleares, por lo tanto la ONU decidió sancionarlo de manera preventiva por si se estuviesen desarrollando armas de destrucción masiva. En 2015 se llegó a un acuerdo, Irán aceptó las visitas y las inspecciones de la Organización Internacional de la Energía Atómica, también aceptó una serie de restricciones a su programa nuclear, redujo el número de centrifugadoras que utilizaba para enriquecer uranio y plutonio, redujo el nivel de enriquecimiento de su uranio y redujo también la cantidad de uranio enriquecido que tenían. Todo esto para dar seguridad al sistema internacional, a la comunidad internacional, es decir, no estamos haciendo armas nucleares. Y en parte de ese acuerdo, las Naciones Unidas y muchos otros países levantaron sanciones que existían. Creo que las últimas sanciones que quedaban contra ciertos individuos y empresas las levantó las Naciones Unidas hace 2 semanas, como parte de los acuerdos del Plan de Integral de Acción Conjunta, que es como se llama este plan que aprobó Irán con estos países. Pero aún quedan ciertas restricciones. Una de las más importantes para la presentación que nos atañe hoy es que existe un canal de suministro que es obligatorio. De nuevo, esto está en las resoluciones de las Naciones Unidas, en la resolución 2231 de 2015. Este canal de suministro lo que implica es que si cualquier persona, cualquier empresa, cualquier país quiere realizar una transferencia, exportar bienes o dar asistencia financiera, transferir dinero a Irán para cualquier cosa que tenga que ver con su programa nuclear o de misiles balísticos, tiene primero que pedir permiso por este canal de suministro al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al Comité Científico del Plan de Integral de Acción Conjunta. Una vez evalúen esa petición, esos datos, se dan datos sobre la transferencia que se quiere hacer, los materiales que se quieren enviar a Irán o el dinero que se quiere enviar a Irán, para qué va a ser utilizado eso. Si las Naciones Unidas y el Comité Científico encuentran que cumple los parámetros de la resolución, entonces perfecto, no hay ningún problema y se puede llevar a cabo la transferencia. Si no, si supone una violación de alguno de los puntos del acuerdo, entonces negarán esa transferencia y no se podrá llevar a cabo. ¿Vale? Esa es una de las cosas que aún hoy quedan vigentes con estas resoluciones. Esto es lo que dicen las Naciones Unidas, esto es en lo que se han enfocado. Pero esto no quiere decir que estos 2 países sean los 2 únicos países que tienen riesgo de proliferar armas nucleares, ni quiere decir que lo vayan a hacer. Por ejemplo, Irán no tendría por qué estar haciéndolo. Lo importante de aquí es que cualquier país, en cualquier momento, en periodos de inestabilidad más aún, podría decidir desarrollar armas nucleares, al final, o armas químicas o armas biológicas. Al final, las armas de destrucción masiva muchas veces son vistas como un medio de disuasión y cualquier país que se sienta amenazado por otros países, países vecinos o no vecinos, podría decidir proliferar. Entonces es importante entender cómo funciona esto, y ahora entraremos en ello, para que si cualquier oficial de cumplimiento, cualquier autoridad en cualquier país ve o detecta algún indicador, pueda pararlo, puede parar esas transferencias de bienes o esas transferencias de dinero a tiempo para evitar que otros países, otros grupos terroristas acaben teniendo armas de destrucción masiva. Entonces, ya hemos visto un poco el contexto internacional. ¿Cómo funciona el financiamiento de la proliferación? Es decir, ¿cómo se mueve el dinero? ¿Cómo se hace para que el dinero necesario para construir o desarrollar estas armas se acabe manifestando en el desarrollo de estas armas de destrucción masiva? Pues bueno, tendríamos más o menos 3 fases un poco similares si pensamos un poco a cómo funcionaría o cómo se entiende el financiamiento del terrorismo, ¿no? Recaudar dinero, moverlo y luego utilizarlo. Con el tema de la proliferación, del financiamiento de la proliferación, hay una fase evidentemente de recaudación de dinero, luego hay que mover ese dinero, hay que confundir a las autoridades, hay que confundir sobre todo a la empresa que exporta esa tecnología, a las empresas que venden la tecnología que necesitarán estos países o estos grupos terroristas, y luego, una vez han conseguido comprar esa tecnología, tendrán que llevarla físicamente al lugar donde quieran utilizarla. ¿Vale? Esa es una de las cosas que aún hoy quedan vigentes con estas resoluciones. Lo importante de aquí es que cualquier país, en cualquier momento, en periodos de inestabilidad más aún, podría decidir desarrollar armas nucleares. Al final, las armas de destrucción masiva muchas veces son vistas como un medio de disuasión y cualquier país que se sienta amenazado por otros países, países vecinos o no vecinos, podría decidir proliferar. Entonces es importante entender cómo funciona esto, y ahora entraremos en ello, para que si cualquier oficial de cumplimiento, cualquier autoridad en cualquier país ve o detecta algún indicador, pueda pararlo, puede parar esas transferencias de bienes o esas transferencias de dinero a tiempo para evitar que otros países, otros grupos terroristas acaben teniendo armas de destrucción masiva.
Para recaudar pueden utilizar medios lícitos o medios ilícitos. Por ejemplo, en el caso de Corea del Norte, es un país, tiene una población, podría cobrar impuestos, es un presupuesto estatal, podría comerciar con otros países dentro de lo que permitan las sanciones, y todo ese dinero es dinero lícito, dinero que se ha obtenido pues como funciona cualquier Estado. Pero también ha recurrido, y esto lo refleja el panel de expertos de Corea del Norte de las Naciones Unidas en sus informes, a medios ilícitos para financiar, para recaudar dinero. Ha llevado a cabo ciberataques contra bancos, como en Bangladesh. Ha llevado a cabo ciberataques contra proveedores de servicios de criptomonedas. En 2022 robó el equivalente a más de 600 millones de dólares estadounidenses de un solo proveedor, de una sola empresa privada en Vietnam que tenía criptomonedas. Es mucho dinero y estos programas de armas de destrucción masiva son muy costosos. O sea, si ponemos, por ejemplo, el proyecto Manhattan, que es el proyecto que llevó a Estados Unidos a desarrollar su primera bomba atómica en los años 40, costó en la época casi 2.000 millones de dólares estadounidenses. A día de hoy eso sería equivalente a unos 20.000 millones de dólares estadounidenses. Es decir, son muy caros estos programas. Se necesita mucha tecnología y se necesita a la gente que sepa desarrollarlos, a la que hay que pagar también. Entonces hay que recaudar ese dinero. Luego hay que moverlo. Como he dicho, vamos a pensar un momento en quién vende esta tecnología. Esta tecnología no es algo que vayamos a encontrar en la calle, en cualquier comercio. La tecnología necesaria para desarrollar armas químicas, armas biológicas o armas nucleares es muy específica y es muy avanzada. Para armas nucleares, por ejemplo, seguramente los países que tienen programas nucleares civiles serán los países donde se produzcan los materiales necesarios para estos programas. Países con industrias, con sectores industriales bastante avanzados. Por ejemplo, podemos pensar en Francia, Corea del Sur, Estados Unidos, países donde se desarrolla este tipo de bienes, de productos. Y estos productos no se los van a vender a cualquiera. No, si yo voy a una empresa y pido una centrifugadora para enriquecer uranio, a mí no me van a vender esa centrifugadora. Vamos, espero que no. Me deberían pedir documentación que pruebe que yo sé utilizar esos bienes, que ya lo he hecho en el pasado, que tengo un permiso, que esos bienes no los voy a utilizar para desarrollar armas, que lo voy a utilizar para la industria médica, por ejemplo. Se van a necesitar una serie de pruebas, digamos. Idealmente, esto es lo que ocurriría de forma ideal. Luego hay algunos casos, algunas empresas en los que a lo mejor no se pide esta documentación por cualquier fallo o por voluntad propia. Pero normalmente el objetivo va a ser confundirles, va a ser que estas que estas redes de proliferación creen empresas fantasmas, empresas pantalla, que vayan creando otras empresas a su vez, que usen intermediarios en otros países, que al final consigan crear una empresa probablemente en el mismo país donde venden esta tecnología, que haga la orden de compra. Y veremos un caso, por ejemplo, en el que una empresa estadounidense compraba tecnología controlada dentro de Estados Unidos, sin necesitar licencias de exportaciones, y una vez ya compraba esa tecnología, que parecía bastante lícito, porque era una empresa estadounidense, la exportaba, iba a Turquía y luego desde Turquía lo llevaba a un intermediario a Irán. Es decir, son formas de confundir a quienes venden esta tecnología. Y ya la última parte es la de la obtención física de estos bienes. Es decir, una cosa es comprar el bien, una cosa es hacer la orden de compra, que te la acepten y que te vendan estos materiales, y otra cosa es que tú consigas llevar esos materiales del punto A, donde los has comprado, al punto B, C o D, donde quieres realmente utilizarlos. En estos casos es muy difícil que una empresa, por ejemplo, norcoreana o que una empresa iraní, por todas las sanciones que hay, por toda la atención que se les presta, pueda simplemente comprar una mercancía en un país y en los propios documentos de exportación decir, esto va a ir destinado a Corea del Norte. Ahí cualquiera que viese eso diría, oiga, esto no lo puedo yo aceptar, necesito consultarlo con las autoridades. Entonces lo que harán será declarar que el bien va a otro país, a un país intermediario, de ese país intermediario llevarlo a otro país intermediario. Pueden ser países con pocos controles de exportaciones, países que tengan zonas de libre comercio, puertos donde haya un gran tránsito de barcos, por ejemplo el puerto de Rotterdam que han mencionado antes, un puerto donde entran muchos buques. Es más difícil que las autoridades puedan investigar cada uno de esos buques, entonces hay más probabilidades de que esto pase desapercibido. Así que será una ruta un poco confusa, bastante larga y que no será obvia.
He querido incluir aquí esta definición del financiamiento de la proliferación solamente por tener una referencia. Valga la pena decir que no hay una definición aceptada por toda la comunidad internacional. Las Naciones Unidas no tienen una definición de financiamiento de la proliferación. Es un tema que seguramente sea un poco político, pero el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, adoptó esta definición, me parece que en 2010. Y simplemente por leerla, dice que el financiamiento de la proliferación es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, la adquisición, la posesión, el desarrollo, la exportación, el traslado de material, el fraccionamiento, transporte y transferencia, depósito o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, medios de lanzamiento, materiales relacionados, que incluyen tecnologías y bienes de uso dual o de uso doble para propósitos ilegítimos, en convención de la legislación internacional. Es una definición un poco larga, pero la clave de esto es no solo las armas de destrucción masiva, sino todos los materiales, incluyendo los materiales de doble uso, que pueden ser utilizados para desarrollarlas. De nuevo, nadie va a comprar una bomba nuclear, nadie va a comprar un arma química. Todo esto se tiene que desarrollar, se compra por partes, se desarrolla por partes, porque si no eso llamaría demasiado la atención. Y aquí valga la pena también mencionar otra vez el énfasis en la exportación, el traslado de los materiales y de estos bienes de doble uso. Es decir, el énfasis está realmente ahí, en toda la actividad financiera que va destinada al comercio en este tipo de bienes. Por liarlo un poco más todo, esto es un esquema que desarrollaron antiguos compañeros míos de King's College para que podáis ver cada uno de las partes, ¿no? El usuario final será el que recaude el dinero. Luego la parte de mover el dinero, oscurecerlo, confundir. Importante entender que la orden de compra irá por un lado, pero el dinero no tiene por qué seguir esa orden de compra. El dinero puede ir por otra ruta. Se puede hacer una orden de compra desde Reino Unido, que también había un caso, pero esa orden de compra la paga una empresa de las Islas Vírgenes Británicas, que tiene una cuenta bancaria allí. El dinero va por otro lado. Y por último, habrá que llevar esos materiales por tierra, por mar o por aire al territorio donde realmente se quiera utilizar. Veo que hay gente haciendo foto a esto, voy a parar un segundo y ahora seguimos. Vale. Creo que ya más o menos entendemos un poco cómo funciona el financiamiento de la proliferación, cuál es el objetivo, que es llevar estos materiales a los lugares donde luego se puedan utilizar para montar estas armas. Y ahora vamos a ver un poco más de qué tipo de material estamos hablando, qué son estos bienes de doble uso y qué medidas de control hay para evitar que lleguen a las manos de quienes no queremos que lleguen. Los bienes de doble uso tienen un nombre que es bastante intuitivo. Son bienes que tienen diferentes usos y en concreto tienen dos usos principales. Uno que es un uso civil, un uso que es del día a día, y luego tienen un uso que es militar, una aplicación militar que es por eso por lo que están controlados, por lo que su exportación no es posible normalmente sin documentación que verifique que efectivamente van a ser utilizados para fines pacíficos. Un ejemplo es la fibra de carbono. La fibra de carbono es un elemento muy común, cualquiera que monte en bicicleta, cualquiera que juegue al tenis, cualquiera que siga la Fórmula 1, sabe que la fibra de carbono se utiliza para fabricar estas cosas, raquetas de tenis, bicicletas, coches de Fórmula 1, cualquier otra, muchos otros materiales, muchas otras cosas que en principio no son ningún problema. Pero también se utilizan para construir misiles balísticos, la cabeza de los misiles, donde van luego las cabezas nucleares. Entonces es un bien controlado, es un bien de doble uso. Otros ejemplos, y esto está en inglés, perdón, la iofilización, que es un término que yo no conocía. La iofilización se utiliza para congelar en seco, me parece. Por ejemplo, el café, cuando tenemos café instantáneo, ha seguido un proceso de congelación en seco. Creo que también se utiliza a lo mejor con noodles instantáneos y en general con comidas que se preparan instantáneamente, que tú echas al agua y ya se vuelven a descomponer, se calientan y vuelven a un estado en el que son consumibles. Pero que antes estaban pues, secas, comprimidas, ¿no? para que puedan aguantar mucho tiempo sin ser consumidas. Pues esta misma tecnología se utiliza para desarrollar armas biológicas. Se utiliza para dejar esos agentes esas toxinas, esos agentes infecciosos en un estado en el que se puedan transportar
y que en cuanto entren en las condiciones adecuadas para que vuelvan a estar vivos, para que vuelvan a ser contagiosos, pues vuelvan a hacerlo. Entonces es una tecnología y aquí es importante hacer la distinción. No estamos hablando de un producto, no estamos hablando de un material o de un bien, estamos hablando de una tecnología. Es una tecnología de doble uso. O sea que no está solo controlado lo que son los bienes, los materiales físicos, tangibles, sino también las tecnologías. Ahora bien, ya entendemos lo que son los bienes de doble uso. ¿Cómo consiguen las redes de proliferación comprar estos bienes de doble uso si, en principio, nadie se lo vendería a un actor que vaya a hacer un mal uso de estos bienes? ¿Cómo consiguen convencer a estas empresas de que se los vendan? Pues hay una serie de técnicas que se han observado a través de varios casos de estudio a lo largo de la historia reciente, como por ejemplo, comprar estos bienes o tecnologías por debajo de los umbrales de control. Muchas veces, muchos bancos, cuando alguien hace una transferencia por encima de una cierta cantidad de dinero, necesitan pedir más información a la persona que ha originado esa transferencia. Necesitan entender para qué van a utilizar ese dinero y por qué mueven tanto dinero. También puede ser que haya países en los que la compra de precursores químicos, por ejemplo, de agentes químicos, por encima de una cierta cantidad, esté controlada. Si alguien de repente quiere comprar 500 kilos de un agente químico de doble uso, pues quizá tenga que pedir un permiso especial porque es una gran cantidad. Sin embargo, si pide menos cantidad o si el pago es por una cantidad relativamente pequeña, no necesitará quizá dar explicaciones. Entonces, estas redes fraccionarán sus pagos, fraccionarán sus pedidos, de manera que puedan conseguir las mismas cantidades, pero en varios pedidos diferentes que no llamen la atención. Lo hemos dicho antes también. Otra estratagema consiste en pretender que los bienes, que las tecnologías van a países que no son sospechosos. Puede ser el mismo país donde se venden, por ejemplo, el caso que veremos luego dentro del propio Estados Unidos, se vendía tecnología que luego sí que se iba afuera, pero a una primera vista la empresa que producía esa tecnología pensaba que se lo estaba vendiendo a otra empresa del mismo país, entonces no era una exportación, no necesitaba pedir controles o documentos para verificar esa exportación. Y luego desde ahí ya se utilizan intermediarios para efectivamente llevarlos fuera del país y llevarlos a los territorios donde se quieren utilizar. Que es lo que me lleva al siguiente punto. Utilizar brokers, intermediarios, personas afiliadas a estas organizaciones que se encarguen de mover las mercancías sin dar su nombre, sin dar la cara, para que no sea evidente que están envueltas en este tipo de estrategias. Y los últimos dos puntos son bastante evidentes. Uno es mentir sobre el usuario último, que viene a ser lo mismo. Comprar algo, decir que va a Turquía, por ejemplo, y una vez en Turquía reenviarlo y enviarlo a Irán, a Corea del Norte o a cualquier otro país donde no se haya dicho que iba a ir. Esto sería algo que no estaría permitido. O corromper a los propios trabajadores de estas empresas, pagarles un extra y decirles, haz la vista gorda, véndeme este material y yo te pago un extra, yo te doy un trabajo en otra empresa, lo que quieras, a cambio de que tú me favorezcas y me ayudes a mover estos materiales. Vale, esto lo hemos mencionado antes. Las redes de proliferación normalmente comprarán o intentarán comprar estos bienes donde los venden, que es en estos países donde normalmente habrá pues, ya tecnologías bastante avanzadas y que son estos productores. Pero cualquier otro país puede... estas redes se pueden aprovechar de cualquier otro país, sobre todo los países de tránsito, países con puertos marítimos, países con aeropuertos internacionales, que simplemente actúen como puntos intermediarios. Es decir, cualquier país puede ser susceptible de ser utilizado para estas técnicas. Lo mismo ocurre con los sistemas financieros. Cualquier país que esté conectado al sistema financiero internacional, que utilice transferencias SWIFT, por ejemplo, que tenga relaciones de correspondencia con otros bancos en otros países, puede ver cómo crean estas redes de proliferación, cómo crean cuentas falsas, que no sean cuentas falsas, sino que alguien actuando en nombre de una red de proliferación abra una cuenta bancaria en uno de estos países diciendo que la cuenta es suya personal o que la cuenta bancaria es para su empresa y en realidad lo que está haciendo es mover dinero a favor de otras personas que lo están utilizando para pagar por este tipo de bienes. También hay un caso al final que lo veremos. Así que en general la idea es cualquier país, todos los países del mundo tienen que tener un ojo puesto en esto y conocer un poco las tipologías del financiamiento de la proliferación para saber cuándo hay algún indicador que pueda dar a entender que se está produciendo uno de estos casos y pararlo a tiempo. Aquí tenemos un caso, el caso que he estado comentando antes. El caso de esta persona, este hombre que se llama Erdal Kuyumsu,
y su empresa Global Metallurgy LLC. Esta persona y esta empresa estaban afincados en Estados Unidos, la empresa también dentro de Estados Unidos, y compraron, o este hombre compró, que era el CEO, era el director de la empresa, compró dentro de Estados Unidos, perdón, lo tengo aquí en la siguiente diapositiva, compró polvos metálicos que tenían cobalto y níquel, que se pueden utilizar con aplicaciones militares y nucleares, a una empresa también dentro de Estados Unidos. Y declaró que iban a ser consumidos dentro de Estados Unidos. Luego, una vez esos bienes los compró y ya los tuvo en su propia empresa, los envió a Turquía. Tenemos aquí el esquema. Envió los bienes a Turquía, diciendo que era el destinatario final, pero como era él mismo quien exportaba estos materiales, su propia empresa no necesitó presentar esos documentos a la empresa que le vendió los agentes químicos en un primer lugar, los polvos metálicos, perdón. Simplemente los compró diciendo que eran dentro de Estados Unidos, no necesitaba una licencia para exportarlos y luego ya los exportó por sus propias vías. En Turquía tenía un intermediario, alguien que trabajaba con él, recibió esos materiales y los exportó a Irán. Y en Irán los recibió una empresa que estaba sancionada por Estados Unidos y así fue como las autoridades estadounidenses se enteraron. El caso también iba en contra o violaba el mecanismo para las adquisiciones que he comentado antes que estableció las Naciones Unidas en 2015. Si os acordáis, lo he dicho antes, cualquier transferencia de materiales, de dinero que vaya dirigido a Irán y que tenga un potencial uso en su industria nuclear o de misiles balísticos, tiene que ir primero por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se tiene que pedir permiso para que el Consejo de Seguridad dé el visto bueno. En este caso, no se pidió ese permiso, por lo tanto también se estaba violando el acuerdo, la resolución 2231 y el plan integral de acción conjunta que había firmado Irán con otros países. La cosa es que también se violaba la legislación estadounidense, por eso fue Estados Unidos quien actuó. En Estados Unidos, aunque ese bien necesariamente no necesitaba de controles de exportación, sí que hay una cláusula, que es esta, EAR 99, que dice que la exportación de elementos a países embargados, a destinatarios de alto riesgo o que fuesen ser utilizados para un propósito sancionado por Estados Unidos, los tres criterios los cumplía Irán a ojos de Estados Unidos, tenía que tener una licencia de exportación. Es decir, aquí se violó tanto la ley nacional de Estados Unidos como la ley internacional que recoge la resolución 2231 de las Naciones Unidas. Así que ahí tenéis el esquema y aquí tenéis pues, técnicas de las que hemos hablado y que se observan en este caso. Pues la compra de materiales controlados por debajo del umbral de control, esto se me ha olvidado decirlo. Se cuidaron en esta empresa de comprar los materiales haciendo transferencias pequeñas, es decir, que no llamasen la atención para que la propia empresa que vendió los materiales no pensara que fuesen a ser utilizados para armas nucleares. Se declaró, bueno, no es que se declarase un usuario final falso, sino que es que se envió a Turquía, la propia empresa lo envió a Turquía y luego desde Turquía se reexportó sin permiso y se utilizó una ruta más o menos compleja para el traslado. Se llevó primero a Turquía, en Turquía pasó un tiempo y luego se llevó a Irán desde allí. Y ya por último, entramos en el último apartado de la presentación, que son los controles de exportación. Es decir, todo esto que he estado hablando, todos estos bienes de doble uso, evidentemente lo he estado diciendo, están controlados por la mayoría de países. La resolución 1540, lo hemos visto antes, pide que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas tengan controles de exportación para evitar que estos materiales vayan a grupos no estatales, pero los mismos controles de exportación pueden evitar que vayan a países que puedan proliferar. Así que vamos a ver un poco en qué consisten. Bueno, pues lo que estaba diciendo, los controles de exportación básicamente restringen la exportación de bienes controlados. Podemos pensar en armas ligeras, armas convencionales, una ametralladora, un misil, una granada. Todo esto no son bienes de doble uso, son bienes que necesariamente tienen aplicaciones militares y que por tanto seguramente estén controlados, no se los pueden vender a cualquiera en la mayoría de los países del mundo. Y luego también controlan los controles de exportación la transferencia de bienes y tecnologías que tienen usos controlados. No todos sus usos, pero algunos están controlados, como los que hemos visto, los bienes de doble uso, que pueden ser utilizados para la industria civil, pero también con aplicaciones militares. Y estos controles de exportación, de nuevo, están registrados o forman parte de la legislación nacional. Están en las leyes y normalmente, si os vais a la página web del Comité 1540, de la resolución 1540, ahí podéis ver las matrices de cada país
Y en esas matrices está muy clara la información que, o las fuentes legislativas que prohíben la transferencia de estos materiales, que prohíben la financiación de estos materiales, etc. Y también las penas de prisión o financieras, las multas, que se ponen por violar este tipo de controles. Esto es una pregunta que quizá no todos os hagáis, pero que ha salido en algún otro caso. ¿Cuál es la diferencia entre un control de exportación, entre controles de exportaciones y las sanciones? Porque hemos hablado, por ejemplo, de que en el caso de Corea del Norte existen sanciones y hay ciertos materiales, como maquinaria pesada, que Corea del Norte no puede importar. No es lo mismo un control de exportación de ciertos materiales que las sanciones sobre individuos, empresas o incluso países enteros. Los controles de exportaciones restringen el tránsito, la transferencia de estos materiales, de estas tecnologías, basadas en lo que son o para lo que se pueden utilizar estas tecnologías. Armas ligeras, una ametralladora se puede utilizar para hacer la guerra, para disparar a otras personas. Por tanto, está controlada. Da igual quién vaya a comprar ese arma, está controlada y se necesitará un permiso seguramente para comprarla en casi todos los lugares. Si se quiere importar un lanzagranadas, si se quiere importar un avión militar, seguramente se necesita también un permiso, porque son elementos que necesariamente van a ser utilizados con aplicaciones militares, en este caso. Entonces, lo importante es lo que son, e independientemente de quién sea el que lo importe, va a necesitar un permiso. Las sanciones, por contra, lo importante es a dónde van dirigidas, porque las sanciones aplican a individuos, aplican a empresas o, en el caso de Corea del Norte, aplican a países o a industrias enteras. Entonces, puede que haya elementos como, por ejemplo, bienes textiles, ropa. Corea del Norte no puede exportar ropa, según las resoluciones de las Naciones Unidas, porque utilizan supuestamente los beneficios de esas exportaciones para financiar sus programas de armas nucleares. Pero yo, si voy a comprar ropa, a mí nadie me pide un permiso. Si yo voy a una tienda y quiero comprarme una chaqueta, nadie me va a decir, dame un permiso para comprar ropa. Se lo van a pedir solo a quienes intenten comprarla si viene de Corea del Norte. No se lo van a pedir, sino que está prohibido. Es decir, que el enfoque aquí es a quién van dirigidas las sanciones y qué tipo de materiales tienen prohibido importar por esas sanciones. No sé si se entiende. Si hay confusión aquí, me paro un poco más, pero creo que está más o menos claro. Vale, pues ya para terminar, después de esto tengo un último caso de estudio que es un poco más relevante para esta región, así que voy a intentar pasar rápido por esto. Simplemente mencionar que, de nuevo, y esto es importante, los controles de exportación forman parte de la legislación nacional de cada país. Cada país aplica los controles nacionales a su propia discreción. Ni las Naciones Unidas ni ningún otro órgano puede imponerlo, o no lo han hecho hasta ahora, pero existen 5 tipos o 5 grupos o regímenes multilaterales de control de exportaciones, que son básicamente países alrededor del mundo, entre 30 y 40 países por cada grupo de control, que se han unido y que han decidido adoptar las mismas políticas de control de exportaciones. Algunos para prohibir la proliferación de armas químicas y biológicas, otros la tecnología de misiles, armas nucleares, ahora lo vamos a ver. Lo importante con lo que quiero que nos quedemos de aquí es, estos grupos no son tratados internacionales, es decir, los países que forman parte de estos grupos se han puesto de acuerdo y voluntariamente han creado listas de control, listas de materiales que controlan y que se comprometen a solo exportar bajo ciertas condiciones, y luego ya cada uno de estos países adopta estas medidas de control, estos controles, en su propia legislación. Es decir, no son tratados internacionales, las listas que se aplican aquí no son obligatorias, pero estos países se han comprometido a adoptarlas y aplicarlas ellos mismos. Voy a ir rápido por ellos. El primero es el arreglo de Wassenaar. Este grupo multilateral tiene el propósito de controlar la exportación de armas convencionales, para evitar que haya demasiadas armas convencionales exportadas a una región en particular, porque se puede desestabilizar esa región. Si se exportan demasiadas armas convencionales, armas ligeras, a una zona del mundo en particular, puede que proliferen grupos terroristas en esa zona y que se pierda el monopolio de la violencia y que se desestabilice la región. Entonces, estos países se han comprometido a cada 6 meses intercambiar datos, simplemente decir a dónde han exportado estas armas, para llevar un control de los países donde se están importando, y simplemente si ven que hay alguna región en la que se están exportando demasiadas, pues a lo mejor controlar y parar un poco las exportaciones a esa zona. El grupo de Australia, o Australia Group,
se forma en 1985, después de la guerra entre Irak e Irán, donde se utilizaron armas químicas. El propósito es principalmente evitar la proliferación de armas químicas y de armas biológicas. Entonces, estos países, 42 miembros más la Unión Europea, se han comprometido a que si algún país, alguna empresa, les pide una exportación o quiere comprarles precursores químicos o precursores biológicos que puedan ser utilizados para desarrollar armas de este tipo, si tienen la más mínima sospecha de que van a ser utilizados para desarrollar armas, van a negar esas exportaciones. Es decir, no van a exportar esos materiales. Y el Australia Group y la mayoría de estos regímenes, que es otra de las cosas con la que quiero que nos quedemos, tienen listas de control. Es decir, estos países tienen listas públicas, y están públicas, se pueden ver en sus páginas web, de los materiales específicos, las tecnologías, que controlan, que estos países se han comprometido a controlar, a no exportar a cualquiera, sino que tienen que cumplir esas condiciones. En el caso del Australia Group, todos los países que forman parte de este grupo han ratificado las convenciones contra la prohibición de las armas químicas y contra la prohibición de las armas biológicas. Entonces, es una condición para entrar y solo le venderán estos precursores a países donde se sepa o tengan bastante seguridad de que no se van a desarrollar este tipo de armas. El régimen de control de tecnología de misiles, como su propio nombre indica, pretende limitar la proliferación de misiles y de tecnologías relacionadas con la producción de estos misiles que luego puedan ser utilizados para entregar o como vehículos de entrega de armas nucleares. Como hemos dicho antes, las armas nucleares dependen del vector de lanzamiento, en este caso pueden ser misiles. Pues este grupo ha desarrollado una lista de materiales que se comprometen a controlar, que luego cada país adoptará en sus propios controles de exportación, y además ha desarrollado una guía que pide, por ejemplo, me parece que una de las condiciones es que los países que compren que compren estos materiales controlados, para tú podérselo vender a uno de estos países tienes que pedir una declaración de que no lo van a reexportar, que no lo van a exportar luego a otro país, a no ser que tú les hayas dado permiso. Esa es una de las condiciones que se ponen entre ellos, los países que forman parte de este régimen. Y de nuevo tienen listas de control que se comprometen a implementar. El grupo de suministradores nucleares va un poco más allá y este grupo de países se dedica principalmente a evitar el comercio en materiales y en tecnologías que puedan directamente tener aplicaciones nucleares, de armas nucleares. Entonces, estos países se han comprometido a solo exportar tecnología nuclear a países que hayan aceptado las inspecciones de la Organización Internacional de la Energía Atómica, lo que he mencionado al principio, esta agencia de las Naciones Unidas que se encarga de verificar que los países que tengan programas nucleares tengan programas nucleares civiles y no militares, que no desarrollen armas. Por tanto, si un país que está sujeto a estas salvaguardias o a estas inspecciones quiere importar uno de estos materiales, lo tendrá más fácil que uno que no se somete a estas inspecciones, al que seguramente estos países no le vayan a vender estos materiales. Y por último, el Comité Zanger tiene un propósito muy similar. El Comité Zanger se encarga de verificar de velar porque se cumpla el tercer artículo del Tratado de No Proliferación, que dice, o que básicamente lo que quieren es asegurarse de que no se exporten materiales relacionados con la fisión nuclear, específicamente, no lo pone aquí, pero es materiales que puedan provocar reacciones de fisión nuclear, que es lo que luego provoca las explosiones nucleares de las armas nucleares, a no ser que esas exportaciones estén sujetas a las salvaguardias de la Organización Internacional de la Energía Atómica. Es decir, es similar a cómo funciona el grupo de suministradores nucleares. Solo los países que se sometan a las inspecciones del Organismo Internacional de la Energía Atómica podrán importar estos bienes. Y luego, simplemente ya por ver qué países forman parte de cada uno de estos grupos, aquí en Iberoamérica normalmente creo que solo Argentina y Brasil y Guyana Francesa se han sumado a la mayoría de ellos, pero como he dicho al principio, estos grupos publican sus listas, es decir, las listas son públicas. Un país no necesita ser formalmente parte de uno de estos regímenes multilaterales para aplicar esas listas y probablemente todos los países de esta región tengan sus propios controles de exportación que estarán más o menos alineados con los de estos grupos. Estos grupos son una referencia, un país puede sumarse o puede no sumarse, pero la referencia está ahí. Se pueden adoptar estos controles o se puede tener estas listas de control en mente. Y ya para acabar rápido,
el último caso de estudio, que además tiene un poco que ver aquí con la zona, porque ocurrió en Panamá, es el caso, bueno, se llama el caso Cheoncheongang. El Cheoncheongang es un buque norcoreano que, bueno, vamos a explicarlo bien. Tenemos una empresa en Corea del Norte que se llama Ocean Maritime Management, esta empresa de ahí. Esa empresa se dedicaba al transporte de mercancías, a operar buques norcoreanos para la importación y exportación de materiales para el comercio internacional por parte de Corea del Norte, el comercio marítimo. A medida que las Naciones Unidas fueron implementando sanciones contra el programa nuclear de Corea del Norte, cada vez más países del mundo se negaban a aceptar transferencias en favor de empresas norcoreanas, incluyendo Ocean Maritime Management, esta empresa norcoreana. Entonces, esta empresa empezó a ver que aseguradoras se negaban a asegurar las mercancías de sus buques, que otras empresas se negaban a venderles mercancía, que no les aceptaban los pagos a través de los bancos. ¿Qué hicieron entonces? Pues lo que hemos explicado antes, buscaron intermediarios, buscaron a otras empresas que hicieran estos favores en su nombre. Y encontraron una en Chimpo Shipping. Chimpo Shipping es una empresa en Singapur que se dedicaba también al comercio marítimo. Y esta empresa empezó a trabajar con Ocean Maritime Management y empezó a procesar pagos en su nombre. Es decir, lo utilizaron como medio de pago porque a Ocean Maritime Management los bancos no le procesaban sus transferencias. Chimpo Shipping tenía cuentas, entre otros, en el Bank of China y a través del Bank of China procesaron pagos, me parece que más de 400.000 dólares estadounidenses en total, a lo largo de varios años. Parte de estos pagos fueron para pagar el pasaje a través del Canal de Panamá, de entrada y salida, porque uno de los buques de la empresa Ocean Maritime Management, el Cheoncheongang, fue a través de Panamá a Cuba a importar, supuestamente, según los documentos de importación, a importar paquetes de azúcar. Querían importar azúcar, entonces, como esta empresa no podía pagar directamente, a través de la empresa en Singapur, pagó los pasajes del Canal de Panamá. El barco cruzó el Canal de Panamá, fue a Cuba, en Cuba apagó sus sistemas de GPS, que por norma internacional todos los buques deben tenerlos encendidos todo el tiempo. Aquí los apagaron durante unos días, luego los volvieron a encender e intentaron cruzar de vuelta al Canal de Panamá. De nuevo, se habían declarado unas 220.000, 218.000 bolsas de azúcar como parte del cargo. Esto es lo que la empresa había declarado que iba a importar, que iba a llevar de vuelta a Corea del Norte. Las autoridades de Panamá sospechaban de un buque norcoreano, lo cual ya era un indicativo de que algo podía estar ocurriendo por las sanciones que existían. Además, el buque había apagado sus sistemas de localización GPS durante unos días e investigaron el buque. Y lo que encontraron fue que en realidad, debajo de los paquetes de azúcar, porque sí que había paquetes de azúcar, el barco llevaba sistemas de misiles tierra-aire, equipos de visión nocturna e incluso partes de aviones de combate que llevaban desde Cuba hasta Corea del Norte. Todo esto violaba el embargo de armas que existía desde 2006 o 2010, no me recuerdo bien, por parte de las Naciones Unidas contra Corea del Norte. Es decir, Corea del Norte tiene prohibido importar armas. Y en este caso, todo esto iba bajo una declaración de cargamento falsa de paquetes de azúcar. Y en este caso se pudo parar el caso. Panamá consiguió condenar a 12 años al capitán y al primer oficial del buque. El dueño de Chimpo Shipping en Singapur, al principio lo condenaron por financiamiento de la proliferación, porque la Corte de Singapur entendió que estos equipos de armas que llevaba el buque podían servir para defender los silos nucleares, las zonas desde donde se podían lanzar las armas nucleares de Corea del Norte. Luego apelaron, reiteraron esa condena, pero sí que condenaron a la empresa, a Chimpo Shipping, por tener un negocio de remesas, un negocio de pagos sin licencia, porque de nuevo lo que estaban haciendo era procesar estos pagos en nombre de Corea del Norte. Lo que hemos dicho antes, las órdenes de compra van por un lado, de Corea del Norte a Cuba, en este caso, el dinero va por otro, Corea del Norte, Singapur, Panamá, y luego el propio pago de las mercancías, no estoy seguro de dónde iba, pero seguramente tampoco fuese de Corea del Norte. Así que aquí, bueno, algunos indicativos que pueden servir a profesionales de la industria, a miembros del organismo público, para entender cuándo puede estar dándose un caso de financiamiento de la proliferación. Pues declaraciones falsas de cargamento,
utilizar intermediarios, procesar pagos en nombre de otras autoridades, etc. Y ya como conclusión, pues de nuevo, los puntos principales. Las redes de proliferación van a necesitar comprar estos bienes de doble uso y otros bienes estratégicos que no serán de doble uso, sino que tendrán ya usos solamente de aplicaciones nucleares, químicas o biológicas. Entonces van a necesitar comprarlos. Para prevenir estas importaciones, para prevenir este tipo de estrategias, no estará de más que, de nuevo, las empresas privadas, del sector financiero, también de los sectores no financieros y los organismos públicos estén al tanto de las listas de sanciones de las Naciones Unidas, de las listas de sanciones de su propio país y no solo de las personas y las entidades sancionadas, que esto es algo importante porque a las personas que las Naciones Unidas ha sancionado, ellas ya saben que están sancionadas y van a ser suficientemente listas de no ir ellas mismas a intentar procesar pagos o a intentar comprar algo que está prohibido. Van a utilizar amigos, van a utilizar familiares, van a utilizar intermediarios a los que pagarán. Entonces hay que estar un poco atento a ver este tipo de conexiones. Estar atentos en las zonas de tránsito, de posibles declaraciones falsas de cargamento. Las empresas las aseguradoras, pues si tienen que asegurar un cargamento que va por una ruta sospechosa, pues quizás esté bien pedir más información. Y de nuevo, transferencias para pagar por bienes de doble uso por parte de empresas que no tengan una historia previa de haber lidiado con este tipo de bienes. Eso puede ser algo sospechoso. Y por último, pues revisar las listas de bienes de tecnologías controladas por los propios países, por los países vecinos, por los regímenes multilaterales también, que de nuevo son públicas. Y aquí os dejo una lista de recursos, esta presentación por mi parte. Encantado de que la envíen o que esté previa, si no podéis hacer una foto. Una lista de recursos, la lista de sanciones a Corea del Norte, el canal de suministro con Irán y cómo funciona, porque de nuevo existen todavía restricciones con Irán, pero se puede comerciar con el país, no hay problema, solo que siguiendo el canal de suministro. Los informes del panel de expertos de las Naciones Unidas sobre Corea del Norte son seguramente los mejores documentos para entender cómo funciona todo esto. Son investigaciones muy detalladas y públicas, documentos muy largos, pero muy detallados sobre cómo funcionan todos estos esquemas de proliferación. El índice Peddling-Perrix, que de hecho tiene 2 Ds y no 3, como he puesto ahí, perdón por eso, es una evaluación anual de los controles de exportaciones de todos los países del mundo. Entonces está bien para saber qué países controlan las mercancías que pasan por sus puertos y qué países quizá no tengan tanta capacidad para saber si es una ruta sospechosa o no. Y por último, la guía del Gafi para analizar los riesgos del financiamiento de la proliferación, tanto para el sector público como para el sector privado. Y aquí me quedo. Muchas gracias. Espero que se haya entendido.